¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de feedback y semana tras semana tratamos de incorporar temas para que hagamos esta retroalimentación, este proceso de búsqueda de una identidad en nuestro país. ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el sector empresario? Y en este contexto, sí, también, ¿qué pasa con los trabajadores? Pero lo hemos abordado en otro programa. Y volviendo al principio, bueno, en este contexto donde tenemos, parece que las fórmulas de los periodos cíclicos en nuestro país se repiten, ¿no? El tema de la devaluación, el tema de contener el tipo de cambio, el tema de las corridas bancarias, el tema de la limitación de las importaciones, todo esto influye la dirigencia política, influyen los empresarios, o hasta dónde pueden influir los empresarios y cuánto le afectan. Por eso, en la primera parte del programa, ahora lo estamos viendo en cámara, vamos a estar con Damián Regalini, que es un empresario textil, específicamente de un sector, del sector de medias, porque cada sector tiene una variabilidad interminable. Fíjense que de la macroeconomía te dicen el sector textil, y cada área tiene una tipicidad diferente. Y en la segunda parte del programa vamos a estar con Jorge Giorno, que, fíjense, tiene un doble rol. Fue diputado de la ciudad, mandato cumplido, ocupa un cargo directivo en la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por otro lado, empresario. Y como empresario, la devolución que nos puede hacer de la política, del sector empresario, y este tema de la conversión empresaria. Me acuerdo en la universidad lo que se hablaba, lo que va a existir en el futuro son los analistas simbólicos funcionales, ¿no? Aquellos que a través de una realidad generan transformaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para generar más trabajo, ¿sí?, a través de estos cambios de paradigmas que nos está mostrando el mundo? Pero, si les parece, comenzamos ya esta primera parte, el primer bloque del programa, con Damián Regalini. Bueno, Damián, hecha la introducción, que fue muy macro, bajemos a lo micro. Vamos. ¿Y por qué bajamos a lo micro? No te digo, porque me tomo con un comentario que me hiciste recién fuera de aire. Sí. ¿Saben lo que me dijo recién? Le pido a cualquier gobierno que por lo menos durante 3 años mantenga las variables constantes. En su momento importé, pero me devaluaron de golpe y como pyme me perjudicó. Fabrico en nuestro país y también la volatilidad de las políticas, de la economía también me perjudican. Hecha la introducción, te escucho. Sí, no, un poco lo que expresaba con esa idea, digamos, tomamos 3 años como algo simbólico, porque uno cuando pide planes estratégicos los pide a largo plazo, y uno ve que otros países planifican a 10, 20, 15 años, y yo te decía un poco en broma que me conformaba con 2, 3 años de estabilidad. Disculpame, te interrumpo acá. La mayoría de los colegas, de los economistas, llaman al plan económico actual el plan llegar, Sí. el plan aguantar, o te dicen no tiene plan. ¿A qué voy con esto? Es concomitante a tu requisitoria. Bueno, quiero tener un marco con un periodo mínimo, obviamente mínimo, medio y de largo plazo, ¿no? Sí, para nosotros es fundamental. El empresariado pyme argentino tiene un potencial bárbaro que últimamente está siendo utilizado en el instinto de supervivencia, en la creatividad para ver cómo tapas agujeros, cómo, bueno, nos agarró también una pandemia que fue terrible. Y después la volatilidad macroeconómica hace que nosotros estemos abocados con toda nuestra energía en ver cómo sobrevivir, en vez de usar ese capital, esa energía, ese potencial en desarrollar cosas nuevas, invertir, pensar en mercados para exportar. Se puede, o sea, yo creo que es un potencial muy fuerte, que lo único que hace falta son políticas de Estado, un plan estratégico, un plan industrial, un plan productivo para ponerlas en valor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un gran potencial. Bueno, sin ir más lejos, nuestro sector, que es el sector de la fabricación de medias, ha tenido siempre superávit positivo a la balanza comercial, siempre hemos exportado. Expo superior a las exportaciones de nuestro producto, sí, producto sí, últimamente se deterioró un poco, pero siempre hemos tenido una buena performance exportadora, digo, dentro del sector textil, que es un sector muy castigado. Si nosotros podemos, ¿cómo no van a poder el resto de los sectores, ¿no es cierto? Hace falta eso, estamos
estamos necesitando eso desde el punto de vista de los negocios y te diría desde el punto de vista también personal, ¿no? Ya estamos un poco agotados de tanta volatilidad. Esa es la verdad. Bueno, hablamos de volatilidad. Mira, me voy a una fotografía que a todos ustedes le viene de inmediato, ¿no? Cuando vos estás con el auto, pasás por una zona y ves un montón de gente vendiendo medias. Sí. Algunos son extranjeros y no hago ningún tipo de discriminación de nacionalidad en absoluto, ¿no? Cuando hijos míos, algunos viven al exterior, jamás voy a hacer eso, ¿no? Sí. Sería incongruente. Pero en esa fotografía, ¿qué ves? Estos son productos nacionales, estos son productos traídos por izquierda a través de importaciones. Cuando ves esa fotografía de aquellos que como único recurso tienen vender medias en las calles, ya que sos presidente de una cámara tan importante. Mira, es un mix. A veces tenés productos de ingreso irregular, uno supone, tampoco tenés la certeza. Después tenés productos de ingreso regular, aduaneros, que vienen con un dumping terrible de países asiáticos, del sudeste asiático, que es imposible competir. Y también tenés una oferta nacional. Hay un poco de todo. Sí. Depende del momento, depende del valor del dólar, la oferta que llevan los muchachos en los semáforos, como vos decías. La media tiene por ahí esa particularidad dentro de la indumentaria, es el producto más... de mayor rotación. De mayor rotación, el más commodity de todos, ¿no es cierto? Si bien tiene algo de moda y se ha incorporado mucho la moda al producto en los últimos años por el desarrollo de la tecnología, el pack de 3 lisos sigue siendo el pack de 3 lisos y lo tenemos todos puestos. Pero ya está. Entonces, es fácil de vender y responde un poco al fenómeno de por qué se vende tanto. Y cuando dijiste moda, o sea, el commodity y la marca, hablando de quién es más selectivo para el segmento medias, ¿sí? ¿Quién es más selectivo, la mujer o el hombre? ¿O es indistinto? No, vos sabés que hace un tiempo era la mujer, claramente, y últimamente el hombre también se hizo bastante selectivo y está incursionando en la moda, en los diseños, incluso en los juegos, ¿viste? En la combinación. En las combinaciones, en los dibujos, se emparejó un poco, pero la balanza siempre se inclina un poco más hacia la parte femenina. Después vamos... en la demanda y en la moda. En la demanda. En la demanda también, sí, se venden más prendas la balanza de dama que... Bueno, y vamos acá, al que no entiende, mejor dicho, que es un usuario, yo entiendo de la economía, de la micro, de la pyme entiendo, de la micro, sector textil, lo entiendo y lo tengo clarísimo, todos los procesos y demás, pero vamos a la moda. ¿Sí? Este tema, bueno, en una época las medias eran por acá, después por acá, y ahora las medias están al límite de los tobillos. Sí. ¿Qué es eso? ¿Vino de afuera? ¿Vino de acá? ¿Cómo se genera esa tendencia? No, eso viene, creo yo, viene de las grandes figuras del deporte o de las grandes figuras del espectáculo, que hoy está un poco cambiando por la tecnología, ¿no? Por las redes sociales y todo esto, ¿no? Pero viene un poco de eso, de las grandes figuras deportivas. Por ahí, puntualmente las medias cortitas fueron un desarrollo de las medias de atletismo, ¿no? De los deportistas que buscaban una media más cortita. Después la tecnología se masifica y se masifica la tendencia, ¿no es cierto? Pero viene de ahí, viene del mundo del espectáculo, hoy de las redes sociales, antes era como mucho más monolítico, y también viene del mundo deportivo, del mundo del deporte. Bien, qué importante, ¿no? Meterse en el mundo de las empresas. ¿Hace cuántos años sos empresario? Y más de 20. ¿20 años? Sí. ¿Trayectoria familiar? Sí, familia política, sí. ¿Sí? Sí, familia política. Sí. Bien, Siempre. y en el sector, vos fuera de la aire, bueno, yo soy, a veces no quieren ustedes hablar, bueno, mi empresa, tal, pero en términos generales, ¿cuánto mano de obra ocupada genera? Porque a veces se festeja en los diarios un titular, bueno, va a generar 150 puestos de trabajo, y de pronto digo, pero... Sin embargo, tal sector textil genera tantos puestos de trabajo. ¿Ustedes cuántos generan? Los fabricantes de medias generamos entre 12.000 y 15.000 puestos de trabajo directos. Directos, 15.000. Después tenés todo lo indirecto. Eso es medias y todo lo que es underwear sin costura. ¿Qué significa underwear? Boxer sin costura, bombacha sin costura, top sin costura, camiseta sin costura. Eso es una tecnología. Eso es una tecnología, digamos, una familia tecnológica similar a o que proviene, digamos, de la tecnología de la fabricación de medias y ese es lo que yo digo underwear, ¿no es cierto? Y ese es el número que nosotros manejamos. Bien, y ahora vamos a
voy a mezclar, ¿no?, la música con la actividad empresarial. A ver, la música, si te acuerdas, Tribulaciones, Lamentos y Ocasos del pequeño industrial argentino. La canción era de Sui Generis, ¿no? Sí, pero a ver, del pequeño industrial argentino. Bueno, nada, es lo que hablábamos al principio de la nota. Es una lucha ser empresario pyme en la Argentina. Es una lucha por esto que hablábamos. Lo que estamos viendo en los últimos años, y ya trasciende los gobiernos, ¿no es cierto?, es que se trabaja sobre el síntoma y no sobre el problema. Se trabaja para corregir o para atacar problemáticas muy puntuales de la coyuntura, pero el problema sigue estando, que es la inconsistencia de la macroeconomía para darnos a nosotros esa estabilidad que tanto estamos buscando y tanto necesitamos. En esa falta nosotros, como te decía, tenemos la energía y la creatividad puesta en sobrevivir, en reinventarnos, en buscar siempre el negocio en donde esté, nunca está en el mismo lugar. Es todo un desafío, demanda una gran creatividad, una gran energía, un gran sacrificio, es una gran responsabilidad también, ¿no es cierto? Nosotros, como empresarios pymes, lo que más deseamos en términos de política económica es no solo una estabilidad, sino una estabilidad orientada hacia una estrategia de desarrollo productivo, que creo que la Argentina necesita. Nosotros, creo que como país está más que claro que necesitamos tener una estabilidad, pero no a cualquier costo, una estabilidad con un plan de producción, con un plan productivo, con un plan de inversión productiva que ponga a trabajar a los millones de personas que están viviendo con un plan, que están sin trabajo. O sea, vos decís que, por ejemplo, aquellos que tienen planes pueden insertarse en el sector. Sí, creo que es un trabajo como que con dos carriles que deben ir en paralelo. Por una parte, ir trasladando, ir limitando o trasladando los planes sociales al sector productivo, pero por otro lado generando el trabajo en el sector productivo. Generando trabajo. Y para generar el trabajo vos necesitas un plan estratégico de crecimiento y de inversión. Bien, no te voy a meter en la política, pero voy a trazar un paralelismo. En esta semana viajaron Sergio Massa, el presidente Alberto Fernández, Agustín Rossi, estuvo en Brasil Daniel Scioli y demás, para términos de intercambio con Brasil, a ver si encuentran una figura, un instrumento para no erogar dólares. Pero todo está relacionado con lo tuyo. Expo, Impo. Todo está relacionado con que, por ejemplo, Brasil, San Pablo tiene una de las industrias más grandes, o sea, la población de San Pablo es equivalente a la República Argentina. Segundo punto, San Pablo se caracteriza por ser un sector industrial por excelencia, ¿no? Sí. Que quiere exportar a la República Argentina. Y el tercer elemento es que con Lula o con Bolsonaro hubo políticas con continuidad en materia industrial en Brasil. Yo mencioné San Pablo por la característica industrial que tiene. ¿Vos qué ves acá? ¿Cambiamos de signo político, cambia la política industrial? Y es lo que nos viene pasando a nosotros. Ojalá nosotros tuviéramos esa posibilidad, ¿no es cierto? En Estados Unidos pasa lo mismo. Cambia Biden por Trump y continúan con la política de reshoring o la política de recuperar algunos sectores industriales. Eso no se toca. En Brasil lo mismo. Y acá no podemos decir los números, que cierra la empresa. Claro. O sea, nosotros venimos de una experiencia de un gobierno anterior en que no apostó por la industria. Después, ahora este gobierno que sí nos dio una mano, pero que evidentemente no puede manejar la situación macroeconómica o le cuesta manejar la situación macroeconómica. Dejemos de lado la polémica de cómo y cuándo se generó esa volatilidad o ese problema, pero la realidad es que no hay una continuidad. No hay una continuidad. Y a veces la continuidad tampoco la vemos dentro del gobierno del mismo signo. Del mismo signo. A veces yo veo que la problemática macroeconómica es tan apremiante y tan acuciante que en el mismo gobierno vos ves por ahí no una política de Estado, no una planificación, pero sí que te cambian las condiciones porque por ahí la volatilidad es tan grande que en un momento te conviene hacer una cosa y en otro momento te conviene otra.
Estamos viendo una situación muy particular, la realidad es esa. Argentina tiene una deuda enorme, tenemos problemas muy grandes y creo que nada, encarar ese problema, resolverlo, darle un marco, digamos, creo que hace falta un acuerdo político también para eso, digamos, en donde no se toquen determinadas variables y en donde yo creo que esas variables tienen que ser fundamentalmente las variables de producción, de educación, ¿no es cierto?, porque de seguridad. Pero si vos trabajás sobre la seguridad y sobre la educación y no trabajás sobre la producción, estás en un problema. La producción es como el corazón de la sociedad, digamos, todo se organiza alrededor del trabajo, es como la vida de una persona, la vida de una familia. Damián, muchísimas gracias por Gracias a vos. Gracias. Sabés que la tele tiene tiempo. No hay problema, por favor. Gracias por el espacio. Por venir, ¿eh? Señores, vamos a un pequeño corte. En el próximo bloque vamos a estar con Jorge Giorno, que vamos a abordar el lado empresario y también el lado desde la política, qué es lo que se busca para hacer o generar una transformación empresaria. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Segunda parte del programa estamos con Jorge Giorno, que es presidente del Partido Ciudades en Acción, fue diputado de la ciudad mandato cumplido y un especialista en estrategias urbanas. Pero ante todo, miren, voy a presentar el libro de Jorge Giorno, ahí lo tenemos, ¿sí? El desafío de las ciudades en acción. Realmente muy interesante, una propuesta práctica para avanzar hacia una sociedad más justa. Y para concatenarlo con el entrevistado anterior, ya lo estamos viendo en pantalla, muchas gracias por venir, Jorge. No, gracias por la invitación. Una nueva clase empresaria, ¿sí? Y en este capítulo que hace referencia a una nueva clase empresaria, para atarlo lo que escuchaste en la entrevista anterior, ¿qué me podrías decir o qué reflexión podrías traernos a nosotros? No, creo que Damián, como lo ha expresado, es un ejemplo de lo que es la clase empresaria argentina, de lo que ha sufrido la clase empresaria argentina y de las ganas que tienen de poder volver a recuperar la industria en nuestro país. Creo que son empresarios que están, y los nuevos empresarios tienen que ser empresarios que se adapten permanentemente al cambio. Lo que sucede en todas las actividades. Antes nosotros estábamos acostumbrados a que una profesión, uno terminaba de capacitarse en la universidad y no volvía a tocar los libros. Claro. Hoy es permanente la capacitación. Lo mismo sucede en la industria y lo mismo sucede con los empresarios. El cambio es constante, la incorporación de nuevas tecnologías a la industria, a las cadenas de comercialización y prestación de servicios, obliga a que se vayan pensando y cambiando permanentemente las actividades. Además, hay actividades que se agotan más rápido, que terminan más rápido y nuevas que hay que pensar, con nuevas oportunidades de negocio. Y los empresarios tienen que adaptarse a ese cambio, sabiendo que cada vez que generan un negocio que resulta exitoso, inmediatamente tienen que pensar cuál es el que lo va a suceder, porque ese se va a agotar. Esta dinámica que nosotros mismos requerimos en nuestros consumos es la que tiene que verse reflejada en la clase empresaria y, por supuesto, en la industria y el comercio en nuestras ciudades. Bien, vos sos empresario, ¿no es cierto? Sí, así es. Empresario del sector servicios. Por otro lado, sos dirigente político, estás trabajando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la gestión actual. Exacto, estoy como subsecretario en estrategias urbanas y redes de ciudades. Bien, y como especialista en estrategias urbanas, relacionado con el sector empresario, ¿qué es lo que estás viendo? No, el mundo entero está rediscutiendo lo que se denomina una nueva división internacional del trabajo, es decir, a qué se va a dedicar en el futuro cada una de las naciones para generar riqueza.
Pero en paralelo, las ciudades están desarrollando sus propias políticas de desarrollo económico, independiente de las políticas nacionales, independiente de los commodities. La verdad es que las ciudades están generando trabajo por su propia gestión. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué trabajo genera por su propia gestión? Todo lo que es cadenas de comercialización y prestación de servicios. Nosotros hemos trabajado muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires creó un Ministerio de Desarrollo Económico que aplica políticas activas en nuestra ciudad para fortalecer las cadenas de prestación y las cadenas de generación de servicios, porque eso es lo que garantiza el trabajo. En el mundo está sucediendo desde hace 40 años. Que Delors, un pensador europeo, un pensador francés, contratado por la Unión Europea, desarrolló la búsqueda de los nuevos yacimientos de empleo. Nuevos yacimientos de empleo. Es obligación de los gobiernos buscar los nuevos yacimientos de empleo y fueron encontrándolos en el desarrollo de la economía urbana. Bien. Una economía además que tiene que tener características de economía verde, de economía circular, que respete los objetivos de desarrollo sostenible y que nos garantice en las ciudades una mayor concentración de trabajo y al mismo tiempo una mejor calidad de vida. Y esto tiene que ver con un hecho muy simple. Te voy a dar una cifra. En este momento, el 60% de la población mundial vive en los centros urbanos. Y es bueno, discúlpame, ¿es bueno o es malo? Es bueno, es un proceso indetenible. Lo que lo tenemos que transformar nosotros en bueno con nuestras políticas ecológicas, con nuestras políticas comerciales. Porque la gente migra a los centros urbanos como migró hace 600 años, abandonando a los señores feudales y yendo a los burgos. Hoy está sucediendo lo mismo. Pero fíjate qué cifra importante. En este momento, 4.000 millones de personas... En el mundo. Sobre 9.000 más o menos. Sobre 7.000 viven en el 3% de la superficie del planeta. Porque las ciudades del mundo ocupan el 3% de la superficie del planeta. El trabajo que tenemos que hacer nosotros, como dirigentes empresarios, como dirigentes políticos, es cabalgar este proceso, que es indetenible, y poder transformarlo en algo virtuoso. Y el hecho de que la concentración urbana se produzca de una forma tan rápida nos obliga a generar políticas de una forma también muy rápida. Y como bien decía Damián hace un rato, tener planes estratégicos que nos garanticen que vamos a tener un norte definido para poder planificar en consecuencia. En la Ciudad de Buenos Aires lo hicimos. Nosotros tenemos un plan estratégico hasta el año 2035. En realidad trasciende las gestiones políticas porque es un plan estratégico que hizo el gobierno con las 200 principales organizaciones de la sociedad civil de nuestra ciudad. ¿Y trasciende la política? Sí, trasciende la política. La preocupación que seguro deben tener todos ustedes es si trasciende o no trasciende la política. Porque vos fíjate lo que decía Damián Regalín. Decía, mira, cambio de gobierno, tuve que importar. De importar me fue bien al principio, fue mal. Tuve que fabricar acá. Fabricar, el gobierno tiene problemas con las variables económicas y tengo problemas de insumos. Y bueno, y con todo esto, ¿cómo sería? La diferencia es entre el ejemplo que tenemos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires, donde nosotros planificamos hasta el 2035. Sí. Además, al mismo tiempo que lo planificamos, lo consensuamos con las principales cámaras empresarias, colegios profesionales, sindicatos, etcétera, para que sea una política, un plan que trascienda la política, en consonancia con un presidente que cuando asumió lo primero que dijo es que no creía en los planes. Sí. Y ese es el problema, porque entonces estamos atados a una política de improvisación. Y eso, cuando uno tiene que tomar decisiones empresarias, resulta imposible. Justo te metiste en la política. Un presidente que no cree en los planes. Hace unos días dijo el ex secretario de Producción, Matías Culfas, bueno, eran unas internas a cielo abierto. Pregunta, y ahora sí nos metemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cerrar, si te parece, con el tema político. ¿Está viendo en la ciudad también internas por parte de Juntos por el Cambio a cielo abierto? ¿O crees que al final se van a ir acomodando los candidatos y en este complejo contexto que estamos viviendo? Yo creo que es saludable que existan muchas personas que quieran ocupar cargos públicos y que tengan planes para llevar adelante sus ideas. Me parece muy posible. Yo presido el Partido de las Ciudades en Acción. El Partido de las Ciudades en Acción es uno de los fundadores de Cambiemos y después Juntos por el Cambio. Participamos de este proceso político desde hace 10 años. Somos más de 10 partidos políticos que nos hemos podido juntar para poder hacer una propuesta común y tenemos nuestras diferencias. Pero lo que tenemos en claro, cuál es el camino. Bien. Entonces, en ese escenario
que aparezcan candidaturas diversas me parece genial, porque eso es lo que enriquece. Nosotros hemos vivido mucho tiempo el pensamiento único no sirve absolutamente para nada. Lo que enriquece es justamente las diferencias. Y como suele decirnos Horacio, las diferencias, además, que si no somos capaces de generar un acuerdo entre nosotros, que ordene la gente a través del voto. Y cuando la gente ordena a través del voto, el que pierde tiene que aceptar esa situación, porque no hubo un dedo mágico que dijo vos sí, vos no, sino que fue la gente la que optó. Nosotros tenemos que ir a eso, por eso queremos las internas, por eso nos gusta el sistema de definición a través de internas abiertas y por eso queremos que haya candidatos para que haya muchas opciones y que la gente pueda elegir. Eso es fortalecer el sistema democrático. Lo otro es fortalecer un unicato político que nos lleva realmente al país que hoy tenemos. Jorge, ¿y cómo lo podés definir vos, trabajando con él, a Horacio Rodríguez Larreta, candidato presidencial y que tiene una interna muy fuerte con Patricia Bullrich, ¿no? No, yo creo que es el candidato que necesitamos, es el presidente que necesitamos los argentinos. Nosotros necesitamos un país previsible, que abandone la grieta, que termine con los conflictos que tenemos, que en realidad nos agotan ya, como bien decía Damián, nos empieza a agotar en nuestras ganas de hacer las cosas, y un presidente que nos va a integrar al mundo, nos va a ayudar a integrarnos al mundo. La Argentina aislada del mundo no puede subsistir, vamos a tener cada vez más pobreza. Lo que nosotros tenemos es que integrarnos al sistema económico mundial. Sé que te voy a pedir una respuesta breve en este caso porque estamos cerrando el programa, pero bueno, del otro lado de las internas del PRO dice no, Horacio Rodríguez Larreta va a ser un presidente blando por el lado de Patricia Bullrich, quien tiene capacidad de determinación en ella. ¿Cuál es tu visión? Que no es el que más grita el que tiene más fuerza. Nosotros creemos en el poder de los votos, en el poder del consenso y en el poder de generación de mayorías a través de los gobiernos de coalición. Tenemos otra forma de trabajar, sí es cierta, que creemos que es la necesaria para este momento político de nuestro país. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Señores, ahora sí, tengo que hacer los agradecimientos, algunos lo llaman los chivos, y me refiero a esta ropa. Miren lo que es este saco. ¿De dónde es? Lo tenemos ahí abajo, Sastrería Windsor, ubicado en la calle Maipú 843. Miren el corte, la caída de este saco, la terminación, las costuras. Bueno, todas las nuevas tendencias las vas a encontrar acá, en Sastrería Windsor o a través de las redes, @Sastrería Windsor. Me despido de todos ustedes. No se olviden, el programa se emite los días sábados con las repeticiones del día martes y los días jueves. Y muchísimas gracias a todos aquellos que se comunican en @feedback en Metro y también @Ido Llaga Periodista. Hasta la semana que viene.